¿Qué tal? Bienvenido, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos bisteces en salsa roja con papitas. Vamos a cocinar. Bueno, estamos súper listos para cocinar. Este guiso es realmente súper rápido y fácil. Hay que picar nuestras papitas en cubo. Vamos a hacerlo de una vez. Yo te recomiendo siempre tener vegetales ya cocidos en el refrigerador para cuando se te hace tarde, pues puedes hacer de comer de volada. Yo las pico con todo y la piel, es muy nutritiva. Si tú prefieres, las puedes pelar. Y también, si tienes un papívoro como yo, a mi esposo le fascinan las papas, por eso le pongo 3. Una vez que ya las tenemos listas, vamos a pasar al sartén. Si no quieres hacer el caldillo, puedes comprar un Tetra Pak de caldillo si tienes prisa. Yo siempre recomiendo usar ingredientes naturales porque le dan mucho mejor sabor a los alimentos. Encendemos el fuego. En el sartén ponemos un chorritito apenas de aceite. Siempre que vamos a comer bistec, que los vas a asar o los vas a cocinar, es recomendable ponerles sal y pimienta. Así es que vamos a salpimentar nuestros bisteces antes de pasarlos al sartén. La pimienta siempre desde la mano para que no se te vaya a ir de más. Ya está caliente nuestro aceite. Solo es para que no se peguen al sartén. Esta es mi comida y la de mi esposo, así es que solamente haré 3 bistecitos. Procuremos cuando hacemos carne no estarla volteando una y otra vez. La ponemos, esperamos un minutito a que se cueza de un lado y volteamos para terminar de cocer al otro. De esta manera no se desjuga. Cuando vemos que ya se está comenzando a cocer, hay que voltearlos. Si le faltó un poquito por aquí, no pasa nada. De todos modos va a hervir un poquito en la salsa. Lo volteamos. Ya que están casi cocidos, vamos a agregar nuestra salsa. El caldillo ya estaba sazonado con sal, pimienta y perejil, así es que no es necesario volverlo a salar. En esta ocasión vamos a poner nuestras papitas justo al final, debido a que ya están cocidas. Tratemos de que queden dispersas por todo el guisado. Mi marido ama las papas, así es que por eso le pongo tantas papitas. Si a ti te late más solito, sin las papas o con menos papa, adelante. Acá me reclaman, así que... Y es tan sencillo y rápido que solamente lo vamos a tapar, le vamos a bajar a la llama y lo vamos a dejar aquí por 5 minutitos nada más para que la papa se caliente y se impregne de la salsa y tome su sabor. Listísimo nuestro guisado.
Vamos a servir un platito y a comer. Listo. Mil gracias por seguir el canal. Si no te has suscrito aún, te invito, suscríbete, marca la campanita y así recibirás notificación cuando tenga un nuevo tutorial. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡A comer!